es que no ha habido ni un ápice de connivencia, sino todo lo contrario, contundencia contra la corrupción. Contundencia contra la corrupción. El Tribunal Supremo ha mandado a la cárcel al que fue mano derecha de Pedro Sánchez. 24 años. Lo voy a repetir porque cuesta de creer. 24 años de prisión para José Luis Ábalos. Y eso es solo el principio, porque su asesor, el famoso Koldo, se lleva 19 años. Porque el empresario que pagó los sobornos, ese se va a su casa tan tranquilo. Porque un ministro en activo ha salido a decir que la condena le parece desproporcionada. Porque Feijóo ya pide elecciones. Porque el PSOE se pregunta en voz alta si en España sale a cuenta ser corruptor. Y quédate hasta el final, porque te voy a contar por qué Vox cree que esta sentencia es la puntilla para Sánchez. Y lo que ha dicho hay que escucharlo entero. Pero antes de arrancar, si quieres estar al corriente de todas las polémicas y la actualidad política española, suscríbete al canal, dale like y activa la campanita para no perderte nada. Ahora sí, vamos al lío. Vamos por orden. Hoy, lunes, el Supremo ha hecho público el fallo del caso de las mascarillas. La primera gran sentencia firme de corrupción que toca de lleno al entorno del presidente del gobierno. Y antes de que veáis los números fríos, fijaos en cómo lo recibe la gente de su propio partido. Esto lo dijo el ministro Óscar Puente y hay que escucharlo con sus propias palabras. Que no, ya, si me podéis leer, ya sabéis lo que he dicho. Lo que a cualquiera que tenga ojos en la cara. No creo que vaya a ser yo muy diferente de los demás. ¿Te parece desproporcionada la condena a Ábalos? Cualquiera que tenga ojos en la cara. Desproporcionada. Lo que a cualquiera que tenga ojos en la cara, dice este personaje. Os pongo en situación. Estamos hablando de la peor época de la pandemia. La gente muriéndose sola en las residencias. Los sanitarios sin material. Y mientras tanto, según el Supremo, se montó una organización para forrarse con la compra de mascarillas. 13 millones de mascarillas adjudicadas a una empresa amiga. Y a cambio, comisiones. El tribunal lo dice clarito. Que Ábalos cobraba 10.000 euros al mes para gastos fijos, que se colocó a dos amigas suyas en empresas públicas, que hubo pisos en Madrid, en Marbella, en La Línea, todo atado, todo con su contrato y su firma. Y esto que acabas de escuchar es solo el principio, porque lo que viene ahora es todavía más grave. Mira cómo lo cuenta la televisión pública. El Tribunal Supremo ha condenado a 24 años de cárcel a quien fuera el hombre de máxima confianza de Pedro Sánchez en el Gobierno y en el Partido Socialista. Condenan a José Luis Ábalos, exministro de Transportes, ex número 2 del PSOE, por cobrar mordidas por la venta de mascarillas en plena pandemia y por colocar a varias amigas en empresas públicas. Y condena además a su mano derecha, a Koldo García, a 19 años de prisión. Añade además la sentencia que esa organización criminal se gestó durante los viajes para la promoción de la candidatura de Pedro Sánchez a las primarias del Partido Socialista, un grupo criminal que nació en el conocido Peugeot con el que Sánchez recorrió nuestro país. 24 años y 3 meses para Ábalos, 19 años, 8 meses y un día para Koldo, 7 delitos, organización criminal, cohecho, malversación, tráfico de influencias. Y la sentencia, fijaos, por unanimidad. Los magistrados no han discutido. Todos a una. Este señor, el que ahora entra en la lista de los exministros condenados, fue el hombre fuerte del PSOE, el que defendió la moción de censura que llevó a Sánchez a la Moncloa, el que se subía a la tribuna a dar lecciones de honestidad y a llamar corruptos a los del PP. Y ahora resulta que estaba en esto. Pero espera, porque todavía no te he contado la parte que más me ha puesto los pelos de punta. Porque en esta misma sentencia hay alguien que pagó los sobornos, que reconoció los delitos y que esta noche duerme en su cama, en su casa, sin pisar la cárcel. Escuchadle, que lo que dijo no tiene desperdicio. Estoy satisfecho con la sentencia y espero que con esta sentencia los demás que vienen detrás colaboren. Contundencia contra la corrupción. Satisfecho. Está satisfecho el colega. Y encima manda un recadito a los demás, que vayan colaborando. Vamos a ver si lo he entendido.
Aldama era, según la propia UCO, el jefe de verdad del tinglado, el que ponía el dinero, el que pagaba. 4 años y medio le caen sobre el papel, pero el tribunal le suspende la pena porque confesó y ayudó a la investigación. Resultado, no entra en la cárcel. Un informe cada 6 meses y un añito de trabajos para la comunidad. El que pagó los sobornos, a la calle. Los que los cobraron, a prisión durante 15 años. Y el propio PSOE, su partido, ha tenido el cuajo de preguntar si en España sale a cuenta ser corruptor. Pues no sé, pero a lo mejor, por lo que sea, la pregunta deberían hacérsela mirándose al espejo. ¡Qué vergüenza, colega! De verdad os lo digo, que el partido que tiene al exministro entrando en la cárcel se queje del que se ha librado, cuando lo han juzgado todo en el mismo paquete. Y aquí, familia, es donde la cosa se pone fea de verdad, porque Aldama salió del Supremo, se subió a un plató de televisión esa misma noche y soltó una traca que ha dejado temblando a media Moncloa. Mirad cómo lo contaban al día siguiente en la radio, porque hasta los periodistas se quedaron con la boca abierta. Pasamos al señor presidente del gobierno, que dijo que menuda inventada, que todo era mentira. Pues está demostrando no solamente que yo ya he dicho en varias ocasiones que es el número 1, se está demostrando que en otros informes que están saliendo, como en el caso de la fontanera y las cloacas del gobierno, pone que es el 1. Ya no solamente lo digo yo, ya lo dicen unos informes de la UCO, pero aparte es que yo lo he vivido en primera persona, que este señor es el número 1. Y que este señor me ha dicho a mí personalmente en el Teatro La Latina, gracias por todo, estoy informado de todo. Pero que este señor ahora mismo lo que menos le debe de preocupar es dimitir o convocar elecciones. Este señor lo que le debe de preocupar sinceramente es ir a la cárcel, que va a ir a la cárcel. Contundencia contra la corrupción. A ver si lo habéis pillado. El hombre que acaba de librarse de la cárcel por colaborar con la justicia, por chivato básicamente, va y dice, en horario de máxima audiencia, que Zapatero irá a la cárcel y que Sánchez irá detrás de él. Tal cual, sin despeinarse. Y no se quedó ahí. Dijo que Sánchez es el número 1, que lo sabía todo, que él mismo se lo contó, que hay informes de la UCO que lo señalan, y lanzó un mensaje, casi una invitación, a los demás investigados del PSOE, a la fontanera, a Leire Díez y al tal Julito, el del entorno de Zapatero, que colaboren y que cuenten cositas. En plan, mirad lo bien que me ha ido ser una rata. ¡Qué vergüenza, colega! Vivimos en un país donde el que pagó los sobornos se convierte en estrella de la tele dando lecciones de cómo salir bien parado. Menudo espectáculo. La corrupción tiene programa de máxima audiencia y aplausos de plató. Si es que poco nos pasa. Y mientras tanto, ¿qué hace el gobierno? ¿Pedir perdón? ¿Dar la cara? ¿Qué va? Hoy mismo, esta misma mañana, Pedro Sánchez se ha plantado en el Congreso. A petición propia, ojo, a dar explicaciones por toda esta podredumbre. Y os juro, familia, que lo que ha pasado en ese hemiciclo hay que verlo para creerlo. Porque el hombre no salió a pedir perdón. Salió a sacar pecho. Se puso a presumir de que España es una de las democracias más plenas de Occidente. De que hemos mejorado en transparencia. De que la corrupción de verdad era la del otro. La del PP. La de antes de la moción de censura. Lo de su exministro camino de la cárcel, 24 años, eso es una piedrecita. Necesita una carretilla para llevar esos huevos, porque hay que tenerlos bien gordos para decir tantas sandeces. Y enfrente tenía a Feijóo, que llevaba la escopeta cargada. Mirad con qué frase recibió al presidente. Empiezo por recordarle que no está aquí por ser el número 1, pero de un gobierno corrupto. Se lo digo sin presunto y se lo digo con el aval de una sentencia firme por unanimidad del Tribunal Supremo. Es la mayor condena a un ministro en su actuación en el cargo. Delitos investigados al Partido Socialista. El listón se ha movido de tal manera que ya cabe todo el Código Penal. La responsabilidad política la tiene toda usted. Este sistema se gestó, operó y obtuvo beneficios en su entorno más inmediato y se montó para protegerle a usted. Por tanto, señor Sánchez, la corrupción es usted. La corrupción es usted. Así, a la cara, en el Congreso. Feijóo sacó hasta una lista con 19 casos y le dijo a Sánchez que esa es la verdadera anatomía del asunto.
que a partir de cuántas sentencias se asume una responsabilidad política, que o es un superhéroe que no se entera de nada o es un incompetente al que engaña a todo el mundo a su alrededor. ¿Y Sánchez qué hizo? ¿Encajó el golpe? No. Tiró del manual de siempre, el «y tú más». Le respondió a Feijóo con una pregunta que, oye, no le falta puntería. Le dijo: ¿por qué con Ábalos sois tan contundentes y con Ayuso tan conniventes? Y ahí los dos bandos, dándose con todo, sacándose los trapos sucios el uno al otro, peleándose a ver quién es más corrupto, mientras el país mira con cara de póker. Y a mí, mientras me preparo el tupper para ir mañana a currar 8 horitas, en plena ola de calor, me salen del alma unas palabras que es mejor no decir aquí. Porque ninguno habla de arreglar nada, solo de quien la tiene más larga, la lista de corruptos. Digo, mirad al presidente acorralado, porque esto resume el día entero. Señorías, jamás conocí ni hubiera tolerado ninguna de estas prácticas. Es verdad. No mientan afirmando que este es el gobierno más corrupto de la historia cuando ustedes tienen más de 30 casos abiertos con 150 implicados. A mí la pregunta no es si debemos continuar. La pregunta es cómo no vamos a continuar. Pero esperad, porque todavía no os he contado la parte que más me ha llamado la atención de todo el pleno. Y es que a Sánchez no solo le apretó la derecha, le apretaron los suyos, los que se supone que le sostienen en el poder. Escuchad esto. La portavoz de Sumar, que son socios del gobierno, socios, le dijo que España no va a esperar más al Partido Socialista. Belarra, de Podemos, le soltó a la cara que su ciclo político ha terminado, que es el momento de dejar paso. Y Junts, los de Puigdemont, por boca de Nogueras, le clavó una frase que es de las que duelen. Dijo que la corrupción no es un titular, que es una herida. Que cuando un cargo público roba, le roba al joven que no puede pagar el alquiler y al enfermo que espera una operación. Y luego está Rufián, que ayer ya le había dicho a Sánchez aquello de que gobernar no es resistir. Hoy ha vuelto a subir a la tribuna a repartir para todos los lados. Mirad, porque este hombre, cuando se pone, no deja a nadie de pie. Señorías, cualquier persona sabe que este pleno llega tarde. Llega tarde porque fíjense que cuando se convocó este pleno había gente imputada y hoy hay gente condenada. Y llega mal porque algunos de ustedes, sobre todo usted, señor presidente, sigue instalado en el «y tú más», en el «y tú peor» y aún peor, en el «yo no sabía nada». Es que Aznar peor. Sí, claro, Aznar peor. Un señor que probablemente no tenga 1 millón y pico de euros en joyas en su caja fuerte, sino que tendrá 17, 18. Felipe González, peor. ¿Pero y qué? Rajoy es un jeta. El responsable también de un gobierno que robó, que utilizó todo lo que tenía a su alcance para dinamitar a su oposición. Hasta la sede está pagada en negro, es que ya lo sabemos. Y ustedes dicen, no, es que Feijóo peor. Sí, hombre, claro, Feijóo peor. Feijóo, ya lo sabemos, se iba de vacaciones con un narco. Sí, lo sabemos. ¿Y qué? Y ustedes dicen, no, es que Abascal peor. Sí, hombre, claro, Abascal mucho peor. Abascal es el jefe de una estafa piramidal llamado Vox. ¿Y qué? Y ustedes dicen, no, Ayuso peor. Sí, hombre, claro, Ayuso infinitamente peor. Ayuso dejó morir a más de 7.000 personas en las residencias de Madrid. El hermano de Ayuso se enriqueció con las mordidas de la venta de mascarillas en lo peor de la pandemia y vive en un ático pagado con su pareja con las corruptelas de Quirón. Así que sí, Ayuso infinitamente peor. De hecho, uno de los mejores trabajos pagados en este país es ser familiar de Ayuso. La cuestión, ¿la moción de censura para cuándo? Ustedes se están repartiendo ministerios como en el año 23. Calma, calma, que algunos haremos todo lo posible para que no pase. Muchas gracias. O sea, que hagamos cuentas. La oposición le pide elecciones. Los socios, los que lo aguantan en la Moncloa, le dicen que se acabó, que dé paso, que esto es una herida. ¿Y queda alguien a favor? Porque la foto de hoy es la de un presidente solo. Cada vez más solo. Y aquí, familia, es donde llega la bomba que os prometí al principio del vídeo. Quédate, que es lo más gordo de todo.
Porque por muy fuerte que sea que te lo digan la oposición y los socios, hay una voz que pesa más que todas. Una voz de la propia casa, de la familia socialista de toda la vida. Resulta que esta semana se juntaron en Toledo dos pesos pesados del socialismo. García Paje, el presidente de Castilla-La Mancha. Y, agarraos, Felipe González, el primer presidente socialista de la democracia. El padre del PSOE moderno. El hombre que gobernó este país 14 años. Y lo que dijo González sobre Sánchez no tiene vuelta atrás. Escuchadlo bien, porque viene de quien viene. Son personas que han sido nombrados porque tenían su confianza, ¿no? Por tanto, hay una responsabilidad política evidente. Lo voy a decir ahora, lo voy a decir dentro de un mes, dentro de 6 meses, dentro de un año. Hay un mecanismo que es dimitir, hay otro mecanismo que es convocar elecciones, pero hay dos, claro, uno es dimitir y el otro es convocar elecciones. Dimitir o convocar elecciones. Eso le pide Felipe González a Pedro Sánchez, el fundador, en la práctica, del partido que hoy dirige Sánchez. Y no lo dijo de pasada, dijo que hay una responsabilidad política evidente, porque fue Sánchez quien nombró a Ábalos, quien lo puso de número 2, quien confió en él. Y recordó una cosa que es para enmarcar, que el propio Ábalos, en su día, se subió a la tribuna del Congreso a pedirle la dimisión a Rajoy por responsabilidad política. Y González remató: la situación ahora es exactamente igual. El argumento con el que el PSOE echó al PP, devuelto ahora a Sánchez por el patriarca del propio PSOE. Y os voy a contar el detalle que más me ha gustado, porque es puro veneno del bueno. A González le preguntaron si dentro del partido se está moviendo algo para apartar a Sánchez. Y el hombre, en vez de negarlo, soltó una metáfora de maestro. Dijo que él pone la oreja en el suelo, como los viejos rastreadores, y que va distinguiendo si lo que se acerca son caballos o bisontes. Traducido: algo gordo viene. Y se oye cada vez más cerca. Recapitulando, que ha sido un día de no parar. Sánchez comparece y saca pecho. Feijóo le suelta lo de la corrupción es usted. Sánchez responde con el «y tú más» de Ayuso. Los socios, Sumar, Podemos y Junts, le dicen que se acabó. Rufián reparte para todos. Y Felipe González, el padre del PSOE, le pide que dimita o convoque elecciones. Todo en una mañana. Una. Y yo os digo una cosa, de ciudadano a ciudadano, sin colores ni banderas. Esto está podrido. Lo de unos y lo de otros. Y el día que dejemos de tragar, de mirar para otro lado, de defender al nuestro pase lo que pase, ese día empezará a cambiar algo. Mientras tanto, seguirá siendo lo que es. Una vergüenza. Os dejo con 2 preguntas que las quiero leer abajo. ¿Crees que Pedro Sánchez debería hacer caso a Felipe González y dimitir o convocar elecciones? Y la segunda. Cuando un gobierno tiene en contra a la oposición, a sus socios y hasta a los padres de su propio partido, ¿qué le queda? Te leo en comentarios. Dale like ahora, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte nada de lo que viene.